Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrernos. Este es un tema que a nosotros no nos gusta. Siempre lo evadimos. Si alguien nos habla de la muerte o algo, decimos, ay no, eso no. Si alguien nos dice, aguarda, tengo que decirte algo, si yo me muero, no, eso no quiero escuchar. Nunca queremos escuchar, pero es una realidad. Nacimos para morir. ¿Y estamos realmente preparados para compadecer ante el tribunal de Dios para nuestro juicio? Si hoy fuera nuestra muerte, ¿qué acto de amor y de caridad hemos hecho con los demás? ¿Tenemos odio en nuestro corazón? ¿Nos hemos confesado? ¿Hemos cumplido como hijos, como padres, como hermanos, como esposos, como esposas, como amigos, con el prójimo? Si muriéramos hoy, ¿cuántos pecados nos llevaríamos? De pereza, lujuria, vanidad, vanagloria, de mentiras, chismes. ¿Cuánta gente hemos criticado? ¿Fuimos el medio para que otros pecaran? En este momento es el día y la hora para empezar a pensar qué caminos estamos tomando. ¿Qué es morir para nosotros? Es la separación del cuerpo y el espíritu o el alma. Nosotros como católicos celebramos los fieles difuntos, que fueron los fieles a Dios en toda su vida. En el momento que el cuerpo llega al estado de putrefacción, el espíritu queda libre del cuerpo. Antes nuestros antepasados celebraban el Día de los Muertos y ellos pensaban que los que morían quedaban vivos y podían tener conexión con ellos. Por eso, en muchos países todavía hoy en día le ponen ciertas flores, velas, también les ponen las comidas o las bebidas que a ellos les gusta, fotos del difunto, y ellos pensaban que esto los iba a guiar para llegar a sus casas, pero no, esto no es así, esto es espiritismo. Y eso son prácticas que todavía se dan hoy día en muchos países, pero son portales abiertos al mal, son derechos que le damos a los espíritus malignos para que influyan en el mundo, principalmente en lo material. Esto nuestros antepasados lo hacían supuestamente para que pudieran pasar del más allá al más acá. También le ponían en los altares armas o bebidas bebidas alcohólicas que le gustaban mucho al difunto y se hacían limpias en estos altares. Y esto es muy extraño porque los difuntos no pueden venir ni a comer ni a beber. Ahora, ¿cuál es el hambre de los difuntos? El que amó a Dios, su necesidad es llegar a Dios, pero no todos lo conocieron y los que lo conocieron no todos lo amaron. Dios nos recuerda que vamos a ser sentenciados una vez muertos y morimos solo una vez. El espíritu no sale regularmente de golpe del cuerpo, va saliendo lentamente. En algunos casos, cuando la muerte es instantánea, como en un rayo o un accidente muy fuerte, sí. En otros casos es diferente, dependiendo de la muerte, principalmente cuando hay dinámicas para la resucitación, esas cosas que nos ponen los doctores. Y esto solo pasa si Dios lo permite, porque si Dios dice no, hasta aquí, nos vamos. Pero hay momentos que Dios nos pone esas pruebas para nosotros y para nuestras familias y podemos volver. También tenemos que tener en cuenta que todos antes de venir a este mundo, ya Dios sabía cuándo íbamos a nacer y cuándo vamos a morir. Es muy importante y debemos olvidar esa teoría de la reencarnación. No es cierta, no existe. Hay muchas personas que visitan a brujos o personas que le lean las cartas y estas personas les dicen que reencarnaron, que hace muchos años en la otra vida eran otra persona, vivían en otro país. Estas cosas no son ciertas, esas cosas no son de Dios.
Solo tenemos una vida y solo vivimos una sola vez y luego morimos. Al morir tenemos dos juicios, el particular y el universal. En el particular, nadie nos va a venir a contar ni a decir, no, eso yo no lo hice, eso es mentira. No, eso no va a pasar porque va a ser como una película de nuestra vida y vamos a estar delante de Dios y no nos va a quedar otra que pedir perdón con todo el arrepentimiento del mundo por todo lo mal que hicimos y el bien que dejamos de hacer. La sentencia será lo que merecemos. Es lo que hemos ganado en nuestras vidas aquí en la tierra, cómo actuamos, lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. Dios no nos va a castigar a nosotros porque Él quiso, no, es porque nosotros mismos eso fue lo que nos ganamos aquí en la tierra, porque aquí en la tierra somos libres, hacemos lo que queremos. Aunque tenemos las escrituras y los mandamientos, no los cumplimos. Seguimos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y luego en el juicio todo eso se nos va a cobrar. Otra cosa que es muy importante, solo Dios dice dónde vamos a ir, al infierno, al purgatorio o al cielo. Nadie más, solo Dios. Eso sí, Satanás va a estar ahí a la espera a ver qué dicta nuestro Señor Jesucristo. Las almas del purgatorio pueden salir con un permiso muy especial. Hay un sacerdote que cuenta la historia que en un sueño se le apareció una alma pidiendo misas por él. El alma le dijo, voy a dejar mi marca en la pared para que cuando despiertes no creas que es un sueño. El sacerdote despertó en la mañana y dijo, bendito Dios, era solo una pesadilla. Cuando fue al baño vio la marca en la pared de madera, porque esta persona estaba en el purgatorio, en la parte más abajo donde se estaban quemando, y pudo dejar su mano palmada en la pared. También hay otra historia de una alma, de una familia que se fueron a vivir a una casa alquilada. En esta casa vivía la nieta, el esposo y la abuelita. La abuelita le dijo a la nieta, mamita, hay una persona que está tocando mi puerta, pero ellos creyeron que eran cosas malas, ignorancia. Era una alma que estaba pidiendo ayuda y la señora, tan devota a la Virgen, tenía ese don y no se había dado cuenta. La nieta creía que la señora era por cosas de la edad. Cuando un día fue a misa, después de la misa, pidiendo por su abuelita que estaba mal de la cabeza, fueron a una librería católica y por el Espíritu Santo lo primero que se le puso a la señora al frente fue un libro de las ánimas del purgatorio. Ella lo compró, lo empezó a leer y se empezó a dar cuenta que todas las cosas que le decía a su abuelita eran ciertas. Fueron donde un sacerdote para que les diera guía espiritual. El sacerdote le dijo que oraran por esa alma. Empezaron a rezar el rosario todos los días con las puertas abiertas. La abuelita veía al Señor, era un señor que vestía de azul y andaba descalzo. Él rezaba el rosario con toda la devoción, se persinaban en todo momento y repetía lo que ellas repetían. La nieta le echó agua bendita, porque se dice que cuando se echa agua bendita todo lo malo se va. El Señor no, Él se quedó ahí agradecido con el agua bendita. A los 7 días de rezar el rosario, esta alma partió muy agradecida, dando gracias y diciendo, Dios me dio el permiso de venir a pedir ayuda. Estaba por 7 rosarios, no podía pasar al cielo. Luego estas señoras se iban a ir de esa casa cuando un vecino llegó y les dijo que en esa casa asustaban, que por eso era que ellas se iban a ir, que hacía muchísimos años, más de 30 años, habían asesinado a un peluquero que vestía de azul, lo habían asaltado y ahí lo asesinaron. Era un señor muy bueno y muy devoto a la Virgen. Esto es para que nos demos cuenta lo importante que es orar por las almas del Santo Purgatorio. Ahora, las almas que están en el infierno no pueden salir, al menos que se haga una invocación.
Y estos rituales empiezan con los altares a los muertos. Esto sí es una invocación. Si tuviera un pariente en el infierno y le ponemos un altar a uno que viene muriendo, esos tipos de altares que se ponen con esas flores, con esas velas, con la foto del difunto, en realidad lo que estamos abriendo es una puerta al mal sin darnos cuenta, porque tenemos que tener muy conscientes, debemos de ser muy conscientes que cuando se nos muere un familiar, el altar tiene que ser para Dios. Ese altar tiene que ser para pedirle a Dios y a la Santísima Virgen y a San José, a San Miguel, a los ángeles y a los santos que tengan misericordia de esta alma. El altar tiene que ser para Dios. Las flores que llevemos a ese altar que sean para la Santísima Virgen, que sea para que la Santísima Virgen acoja a esa alma y la lleve a las manos de Jesús. Bueno, los parientes que han estado en ocultismo o en brujería y están en el infierno, ellos están obligados a jalar a sus familiares al lugar de castigo, no porque ellos quieran, sino porque se les obliga, ya ellos no saben amar. En muchas casas y en muchos países se ve que en lugar de pedirle a Dios por el alma de la persona, adoramos a ese difunto. También es muy delicado guardar cenizas en nuestra casa, especialmente porque convertimos nuestro hogar, nuestra casa, nuestra propiedad en un panteón. Y no somos eternos, también nosotros algún día vamos a morir. ¿Y qué va a pasar con esas cenizas? Con muchas generaciones que vengan. Hay una historia de una familia muy adinerada. Y esta familia tenía una propiedad muy grande, hizo un nicho hermoso lleno de jardines, ahí se enterraron a los abuelos. Luego se enterraron los hijos, luego los nietos, luego los bisnietos, y así vinieron muchas generaciones, hasta que llegó una generación que dijo: vendemos todo, y lo vendieron, y desarmaron toda la propiedad, y ahí iban los huesos de las personas, esas almas quedaron en pena, y esa tierra quedó infectada. Entonces, por querer hacer algo que no está bien, luego hacemos un problema para esas almas que están en pena. Porque se va muriendo, se murieron sus hijos, se murieron sus nietos, ya tal vez los tataranietos ni siquiera sabían nada de la historia que estaban los abuelos, ni que menos que los habían enterrado ahí. Por eso tan importante, cuando muere un difunto se debe de llevar al cementerio, igual sus cenizas. Debemos de saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que respetar nuestro cuerpo y respetar el cuerpo de los demás y también hacer la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios por más que nos duela. Difícil, sí es difícil, duro, es muy duro y muy triste, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. También por medio de estas situaciones llegan las infectaciones. En una familia o en una casa, en una propiedad, luego llega la ruina económica o que las cosas no se dan y todas estas cosas, y esto es porque abrimos puertas. En estos altares pueden llegar muchos muertos por invocación del infierno, consciente o inconscientemente. Llegan almas errantes y espíritus que no queremos a nuestras propiedades. Esto no es un juego. Estos altares también los utilizan los brujos y disfrazan esto con imágenes de la Virgen o del Cristo o de santos, pero estas imágenes ya vienen contaminadas y ya están pactadas con el enemigo. Por eso no se debe de visitar ningún lugar que esté infectado. Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos ilumina y nos dice: no debemos de ir ahí, no debemos hacer eso. Tenemos que creer y confiar solamente en Dios. Nuestra fe católica nos prohíbe invocarles. Por eso no debemos de ponerle ni comida, ni bebida, ni foto. Repito, los altares a los difuntos deben de ser un altar de Dios, un altar para Dios. También hay muchas almas que se quedan por el amor desordenado que le tienen a sus familias o a sus bienes materiales.
El amor es muy, muy poderoso. Está la historia de María Polo cuando ella le cae el rayo. Al momento de ella caerle el rayo, el esposo le gritaba: por favor, no te vayas, sea fuerte, lucha, tú puedes salir adelante, regresa, por favor, no te vayas, detente. Y ella se detuvo. Esto pasó por la voluntad de Dios, porque así Dios lo quiso. Porque si Dios no lo hubiera querido, ella se hubiera ido. Pero a lo que voy es lo importante, que es de dejar ir una alma o de retenerla, porque lo podemos hacer y ese es el peligro. Hay estudios que se han dado en la Iglesia Católica por muchos sacerdotes donde explican cuando se llevan las cenizas a sus casas y empiezan a hablar como que si ellas estuvieran ahí. Esas almas no pueden descansar en paz, esas almas quedan ahí. Y luego uno muere y esa alma no sabe qué hacer y queda penando. Hay muchas almas que penan más de 100 años y sus familias ni siquiera las recuerdan, ni siquiera supieron que existieron. También hay papás que no pueden descansar y sus almas no se van porque dejan desarreglos en sus bienes materiales y sus hijos pelean. También muchos se resisten a irse por miedo al juicio con Dios. Y otros también se aferran a sus hijos o a sus esposas o a sus esposos o a sus madres y no los dejan descansar en paz, los retienen. Por eso es tan importante, cuando alguien muere hay que entregárselo a Dios, poner esta alma en las manos de nuestra Madre Santísima y de San José y decir: te agradezco, Señor Jesús, por el tiempo que nos lo diste, y decirle al difunto: vamos a estar bien, vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. También otros se quedan por celos. Qué peligroso, esto es muy peligroso. Por eso es importante siempre buscar liberación, romper cadenas generacionales, pedir perdón. También es muy peligroso pensar que la gente es buena. Esa señora tan buena, cuánto oraba, cuántas obras hacía. Es casi una santa. Se muere la señora, nadie ora por ella porque cree que ya tenía el cielo ganado. Y esto no es así. No sabemos si en ella quedó algún pecado sin confesar de hace muchos años, o si tenía algo en su corazón, un rencor o algo así. Las oraciones y las misas y los rosarios los tenemos que hacer por todos los difuntos, buenos o malos. Igual no somos quien para juzgar, ¿verdad? Eso solo se encarga Dios. Hay muchos sacerdotes devotos a las almas del purgatorio, inclusive santos, que recomiendan pagar el número de años en vida en misas al difunto. También debemos, aparte de pagar las misas, ofrecer rosarios, y también por los niños abortados que hay en nuestras familias y en el mundo entero, y también por esas almas que ya nadie recuerda y que tal vez ya están a punto de salir del purgatorio al cielo. Tenemos que ser bondadosos también por los que nadie ora por ellos. Dice San Juan: al final seremos juzgados en el amor por Dios, por nosotros, por la naturaleza, por los demás. Esto es nuestro examen final. Por eso es tan importante perdonar de corazón. Decir: le perdono. ¿Qué le perdono? Esto. Especificar. A veces pensamos: no, yo no tengo nada que perdonarle a esa persona. No, hombres. Pero sí, tal vez hay algo en nuestro corazón y eso nos ata y ata a esta persona. Por eso es importante hacerlo en vida. Ahora, las pertenencias del difunto. Debemos de sacar y regalar y hacer el bien con todas las pertenencias del difunto. Si el difunto te lo regaló antes de morir, perfecto. Pero sí es muy importante que saquemos las cosas de los difuntos. Muchas veces que una camisa, que un pantalón y tanta gente necesitada es un bien que hacemos. Además, Dios dice: no es tuyo, es mío. Y nosotros nos aferramos y no queremos hacer la voluntad de Dios hasta con las cosas materiales. Difícil, sí, es muy difícil, pero con la ayuda de Dios todo podemos salir adelante. Ofrezcamos todo esto por esas ánimas, esos dolores por esas ánimas. Si algunos
de estas personas hoy difuntos asistieron a limpias, ocultismo o don de brujos, hay que hacer un proceso de liberación a estas personas, porque al morir el alma queda atada al brujo, queda al servicio del brujo. Por mínima que haya sido esta experiencia, hay que romper todo vínculo cedido a Satanás, y también por nuestros antepasados, porque en realidad no conocemos qué ha sido de ellos. Entonces, aunque nosotros creamos que vivimos en una familia muy católica, muy santa, muy devota, muy dada a ayudar, debemos de hacer siempre estas oraciones de liberaciones y de rompimiento. Este tipo de oraciones se hacen con un sacerdote y también con una muy buena confesión, también ofreciendo misas por nuestros antepasados. Por eso debemos siempre romper en vida y reparar en vida todo lo malo que hemos hecho. Hasta un lápiz de un difunto, puede ser que este lápiz haya sido usado para un tipo de pacto con Satanás. Por eso debemos de ser muy minuciosos, pedir siempre la guía al Espíritu Santo. Para muchos les parecerá, no, pues estas cosas son puras tonterías. Pues no, debemos de ponernos a pensar. Por eso hay que romper vínculos y derechos cedidos a Satanás o a cualquier espíritu maligno en vida. Si esto no empezamos a hacerlo, las consecuencias a largo tiempo serán muchas. Pero todo esto se puede hacer y se puede romper con procesos de liberación. Yo aquí en el canal tengo oraciones de liberación muy bonitas, rompimientos también. Es una guerra espiritual, pero la podemos vencer aferrándonos a Dios con la intercesión de nuestra Santísima Virgen María y acompañados de San José. Bien, esto ha sido todo. Que Dios los bendiga, los acompañe, los libre de todo mal. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.